Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con Miguel Ángel Barberá sobre las transmisiones gratuitas de riqueza en la Unión Europea. Miguel Ángel Barberá, muchísimas gracias por atendernos. Muy bien, muchas gracias por vuestra invitación. Estoy encantado de responder a vuestras cuestiones. En primer lugar, queremos comentar su trabajo de la transmisión del impuesto, de transmisión de renta gratuitas en la Unión Europea. Me gustaría saber por qué debe existir un impuesto que grave nuestra herencia, la que transmitimos cuando hemos muerto. Bueno, la verdad es que los impuestos que gravan las transmisiones gratuitas de riqueza vienen existiendo desde tiempos de Roma y la antigua Grecia, y con más o menos implantación se han venido manteniendo en el tiempo. Pero bueno, las razones que justifican su existencia en los sistemas fiscales no son tanto su antigüedad, sino bueno, pues el papel que cumple como un elemento para medir la capacidad de pago de las personas. No solamente renta o consumo son elementos que han de determinar la contribución de cada uno de los sistemas fiscales, sino también la riqueza y la transmisión. Hay otros principios, el principio de beneficio, ¿vale? Porque también quien realiza una transmisión de acuerdo con un marco legal que lo permite, pues también tiene de alguna forma que contribuir al mantenimiento de esos costes, ¿de acuerdo? Y bueno, luego es un impuesto que aporta información, que supone un cierre del sistema fiscal porque le da sentido a otros, como el impuesto de transmisiones patrimoniales, al impuesto sobre el patrimonio, y como digo, pues da mucha luz sobre quiénes son los titulares de bienes a los que luego pues se les va a establecer otros impuestos, como el IBI, como el impuesto sobre el patrimonio, como los impuestos de vehículos de tracción mecánica, otros. Digamos que su existencia, con más o menos debate, está justificada por razones técnicas en los sistemas tributarios. El impuesto de sucesiones y donaciones, el que tenemos aquí en España, ¿puede ser a veces un incentivo para defraudar al fisco? Bueno, la verdad es que nuestro impuesto, que arranca ya de 1987, es un impuesto muy antiguo y que ha sufrido muchas reformas, pues verdaderamente los que estudiamos el tema y los profesionales que asesoran a otras personas conocen de las múltiples técnicas de elusión fiscal que permite, ¿no? Y estamos hablando de técnicas totalmente legales, sin hablar de lo que sería fraude. Son muchos los incentivos para transmitir patrimonio por medio de empresas familiares, de canalización de los elementos patrimoniales, pues en planes de pensiones, en fin, de donaciones parciales y puntuales que no acumulan en el tiempo. Es decir, hay muchas técnicas totalmente legales que permiten escapar del impuesto para quienes cuentan con esa información, lo cual no es una buena prensa, ¿no? Y la sensación de que terminan pagándolo solo unos pocos está ahí, y por tanto pues urge una reforma que acabe con esta situación. Sí que hay que decir con toda rotundidad que permite técnicas para eludir el impuesto, tal como está diseñado en este momento. Claro. ¿Ve justo que en unas comunidades autónomas se pague más impuesto y en otras menos? Es decir, que a la hora de morir paguemos más en unas comunidades autónomas que en otras, en España. Yo creo que yo no lo veo justo y la mayoría de las personas no lo ve justo, ¿no? Pero bueno, esta es una consecuencia también que tiene pues, los procesos de descentralización y de asunción de competencias en materia fiscal, incluso normativas, y profundizar en este Estado autonómico que también tiene cosas buenas en otros ámbitos, ¿no? Pero desde luego estos impuestos, que tienen consecuencia directa con la movilidad de personas, de capitales, etcétera, pues si su exigencia varía de unos territorios a otro, provoca muchas distorsiones y son malas desde el punto de vista de la eficiencia y también desde el punto de vista de la equidad o de la justicia al sistema tributario. Es difícilmente explicable a los contribuyentes que el hecho de tu residencia va a determinar el pago de una cantidad distinta, ¿vale? De una forma injustificada, ¿no? y provoca esos procesos de competencia fiscal donde las personas ubicarán su residencia, quizás legal pero no efectiva, porque cada uno vive donde le gusta, ¿no? Pero de cara a su residencia legal, por decirlo de algún modo, pues en aquellos territorios donde la fiscalidad les convenga más. No es la situación adecuada, ¿no? Y es es algo que tenemos en este momento como consecuencia, pues eso, de la distribución de competencias y de que el impuesto esté diseñado casi por comunidades autónomas de una forma distinta de una a otra.
Y en España, ¿en qué comunidad autónoma se paga menos por transmitir una herencia? Bueno, los que estudiamos el tema y comparamos los sistemas como quedan en cada comunidad autónoma, siempre ponemos el paradigma de lo que supone pagar menos impuestos en este momento, porque esto puede cambiar, que sería en la Comunidad de Madrid, donde prácticamente el impuesto no existe o de forma muy residual, frente a otras comunidades como Extremadura, como Andalucía propiamente, o también como Cataluña, donde el impuesto se mantiene y las novedades normativas que han introducido estas comunidades autónomas no han erosionado mucho, ¿vale?, lo que es la exigencia del impuesto. Bueno, luego hay otros ámbitos en España donde también se producen estos desajustes, ¿no?, y serían pues todo lo que serían las comunidades forales del País Vasco y Navarra, donde el impuesto es muy liviano, con una exigencia muy menor con respecto a los vecinos, ¿vale?, donde el impuesto se mantiene con regulaciones distintas, con más o menos intensidad, pero frente a Aragón, La Rioja, Castilla y León, etcétera, que podrían contrastar también esa situación de diferencias importantes a la hora de pagar impuestos, ¿no?, que, como decía antes, provoca que haya personas que busquen su residencia ahí, aunque luego viven donde les place, ¿no?, pero su residencia legal la fijan en estos territorios. Y por último, me gustaría saber si se armoniza el impuesto, si en todas las comunidades autónomas se paga lo mismo, ¿se redistribuirá mejor la renta? Hombre, efectivamente, al evitar los procesos de voto con el pie o de fijación de residencia en función del impuesto, pues el impuesto va a cumplir mejor sus funciones, porque ya no va a haber incentivo en ubicarte en una residencia o en otra. Y además, el que busques tu residencia en uno de estos territorios no solamente tiene efectos para el impuesto sobre sucesiones propiamente, sino que hay otros muchos impuestos que tienen su anclaje precisamente en el criterio de residencia o en la residencia legal, ¿vale?, como sería el caso del impuesto sobre el patrimonio o el impuesto sobre la renta y la atribución de parte de la recaudación a comunidades autónomas. Es decir, son muchas distorsiones en cadena que con una reforma que equiparase o equilibrase la exigencia del impuesto de sucesiones se verían de alguna forma modificadas, o habría un mejor funcionamiento del impuesto de sucesiones en sus funciones redistributivas y también del sistema fiscal en su conjunto. Miguel Ángel Barberá, muchísimas gracias por atendernos. Vale, un placer, estoy encantado de atender vuestras preguntas. Hasta aquí nuestro Madrid Direct de hoy. Soy Emilio Lapeira para Educascopy TV.